Bueno, buenos días y buenas tardes para todos. El trabajo que presentamos en la reunión anual de la Unión Matemática Argentina, este año en formato virtual, Virtuma 2020, se titula COVID-19 en América, analizado con técnicas del análisis de datos simbólicos. Los autores del presente trabajo somos la doctora Lilian Adriana Madea y quien les habla, profesor Hernaldo Sebastián Leonel Ganga, ambos investigadores de la Universidad Nacional de San Juan. Bueno, desde el comienzo de esta pandemia provocada por el SARS-CoV-2, ¿sí? Que desemboca en un COVID-19, los investigadores se han interesado en las variaciones de la misma en distintos países del mundo, como así también la dinámica que adquiere la propagación de este virus alrededor de todo el mundo, de todo el globo terrestre. En particular, nosotros en este trabajo nos centramos en trabajar con la propagación y la incidencia del COVID-19 en América. Bien, el trabajo está centrado en estos casos que fueron publicados en un sitio de GitHub hasta el día 4 de junio del 2020. Para el análisis de estos datos se han empleado técnicas del análisis de datos simbólicos, ¿sí? Para describir los países de América respecto a las características de la evolución de la pandemia por COVID-19. Lo que se ha permitido, o lo que se permite, es visualizar comparaciones entre países y luego poder hacer una clasificación supervisada, ¿sí? Para poder mostrar y evidenciar el posicionamiento de cada país frente a la pandemia en relación a variables que son significativas y que se han ido trabajando en forma conjunta en relación con indicadores globales de esta pandemia. El artículo se finalizó a comienzos de julio del 2020 y obviamente que nosotros, al haber hecho el corte, ¿sí? de los datos trabajados hasta el día 4 de junio del 2020 y conociendo la dinámica que adquiere el comportamiento y la propagación del virus, sabemos que a lo mejor a la hora de presentación de esta publicación los resultados obtenidos no sean tan relevantes, ¿sí? Pero bueno, la idea es mostrar, ¿sí? A partir de los datos que teníamos disponibles del SARS-CoV-2, del COVID-19, cómo emplear las técnicas del análisis simbólico de datos, ¿sí? Entonces, el objetivo central es mostrar las ventajas de trabajar con SDA, ¿sí? Que me permite tener en cuenta variabilidades inherentes que de otra forma, si yo trabajara con un análisis clásico de datos, no podría tenerlas en cuenta, ¿sí? Hemos hecho, en este sentido, una agrupación temporal, ¿sí? De los datos desde el inicio de la pandemia por coronavirus. Bien, como hemos dicho anteriormente, este trabajo consta del análisis usando técnicas del análisis simbólico de datos de COVID-19 que estaban publicados en un sitio de difusión de los mismos que es github.com. Para poder situar a todos o a quienes lean o escuchen esta publicación que hacemos, es importante recordar de qué trata un objeto simbólico, ¿sí? Que es el eje central de este análisis simbólico de datos, ¿sí? Tradicionalmente nosotros obtenemos datos de individuos simples y las variables tienen un solo valor o categoría en cada individuo. Esto es lo que nosotros después almacenamos en matrices clásicas de datos, ¿sí? Las matrices de datos, en cada una de esas celdas, digamos, obtienen información, pero información que tiene que ser unitaria respecto del individuo. Información referida a una variable que contiene un dato en particular. Sin embargo, en muchas ocasiones, como es esta una de esas ocasiones, en la modelación de estas cuestiones del mundo real se hacen complejas, ¿sí? Para ser descritas por estos modelos que son relativamente simples. Por ello se introducen los objetos simbólicos que van a resolver problemas de respuestas que no sean unitarias, es decir, que los valores que toman las variables pueden ser no atómicos, es decir, puede que tengamos un grupo de valores, un intervalo de valores o inclusive una distribución de probabilidad.
De esta forma, un objeto simbólico es un modo de representación de datos complejos, ¿sí? Que surge al analizar grandes volúmenes de datos, ¿sí? De ahí es la importancia, una de las cuestiones que hacen que esta importancia sea superior a la hora de aplicarlo o aplicar las técnicas, ¿sí? de análisis de datos simbólicos. Bien, esto a modo de que todo aquel que lea o escuche esta publicación tenga una idea, ¿sí? de qué estamos hablando, qué tipo de objeto simbólico y qué tipo de análisis simbólico de datos estamos haciendo en función de este objeto, que es lo que les estoy comentando. Acá en las cuestiones de la metodología hay algunas cosas que tienen que ver con, bueno, lo que ya habíamos dicho, que se ha trabajado con una base publicada hasta el día 4 de junio del 2020. La base consta del registro de 29 variables referidas o referentes a COVID-19 en cada país del mundo, desde el día 31 de diciembre, bien, hasta el día 4 de junio de 2020. En primer lugar, se han filtrado los datos correspondientes a los países de América. Luego, para hacer la construcción de la tabla de datos simbólico, porque tenemos que volver a esta cuestión, partimos de una tabla de datos clásicos, ¿sí? Los datos que nosotros conocemos almacenados en su forma clásica, y hemos transformado estos datos, ¿sí? en datos que sean posibles de originar el objeto simbólico y por ende la tabla de datos simbólicos. Para ello se ha hecho una agrupación temporal de las variables tomando como el objeto simbólico en cuestión el país, ¿sí? donde ha tenido propagación el COVID-19 y seleccionando solo las variables, ¿sí? Las variables que estaban como variables clásicas, algunas con agregaciones temporales que han originado las variables de tipo simbólicas. Bien, acá presentamos las 18 variables que han tenido incidencia en el COVID-19 en América. Estas son las variables de datos clásicos, ¿sí? Son las variables a las cuales todavía no se les ha aplicado una transformación para obtener las variables simbólicas, pero son el puntapié inicial para generar esa transformación en variables simbólicas para luego poder obtener el objeto simbólico y la tabla de datos simbólicos. Bien, a partir de estas variables se ha realizado, en el caso de las variables 2, 4, 6 y 8, una agregación temporal y se han obtenido las correspondientes variables simbólicas, que en este caso son variables de intervalos. Las hemos denominado de la misma forma que estaban denominadas originalmente en la tabla de datos simbólicos. A esta tabla se le han agregado las variables continuas monovaluadas, ¿sí? restantes. Es decir, que hemos considerado la agregación temporal de las variables 2, 4, 6 y 8 para transformar en variable simbólica de intervalo, y a su vez también hemos considerado a partir de las variables originales, las hemos transformado en variables continuas monovaluadas, ¿sí? Entonces se han indicado el valor correspondiente al último día donde se hace el cierre de los datos, ¿sí? El día que se hace el cierre de los datos es el 4 de junio del 2020, que es el valor más actual. Esto para las variables 1, 3, 5, 7, 9, 10 y 11 de la lista anterior. ¿Qué se ha hecho con esto? Se ha trabajado la tabla simbólica, se ha obtenido esa tabla simbólica a partir del módulo DB2SO del software SODAS, ¿sí? Software SODAS es uno de los software, el primer software que se utilizó para hacer análisis simbólico de datos. Bien. Posteriormente lo que se ha hecho es una visualización de estos objetos simbólicos, porque se ha hecho con los módulos View y DSStat del mismo paquete la descripción simbólica, los diagramas de Kvyat, las tablas de frecuencia e histogramas de las variables simbólicas. Por cuestiones de tiempo de este video hay algunas cuestiones que están omitidas, pero si son del interés de los participantes, no hay problema en poderlas compartir también con ustedes. Bien, comenzamos con lo que sería la descripción y la visualización simbólica. Se presenta esta descripción y esta visualización de algunos países de acuerdo a las variables simbólicas analizadas. En este caso nosotros vamos a presentar la descripción tanto para Estados Unidos como para Chile y para Argentina. En la descripción de Estados Unidos, que va a ser el primer cuadro que vamos a presentar,
vamos a observar que a la fecha del 4 de junio, que es la fecha de corte de los datos, se tiene un total de 1.851.520 casos confirmados de COVID-19, con un total de 107.175 muertes. El máximo de casos diarios en el periodo considerado fue de 48.529 y de muertes diarias 4.928. Estos dos casos que se consideran acá que aparecen como máximos son los que nosotros tenemos en cuenta cuando hacemos la agregación temporal de estas variables. Bien, se hace al cierre, digamos, o al corte de los datos que se han tomado para el presente trabajo. El índice de rigurosidad tuvo una variación desde que se inició esta pandemia en ese país de 0 a 74,54. El total de test COVID-19 que se realizaron hasta ese momento fueron de 18.908.400, lo que representa un valor de un 57,13 pruebas cada 1.000 personas. Los porcentajes de personas de 65 años o más, de personas que viven en extrema pobreza, de población de 20 a 79 años que tiene prevalencia de diabetes y de mujeres y varones que son fumadores, son respectivamente los que presentamos acá. 15,41 personas de 65 años o más, 1,20 personas que viven en extrema pobreza, población de 20 a 79 años, 10,79%, que es diabética, y de mujeres que fuman, 19,10, mientras que de hombres que fuman, 24,60. En forma análoga se hace la descripción simbólica para Chile y para Argentina, que son los cuadros siguientes. Acá tenemos nosotros la descripción simbólica de los tres países. Por un lado Estados Unidos, por otro lado Chile y por otro lado Argentina. ¿Sí? Es decir, acá mostramos el total de casos que están confirmados hasta el 4 de junio de 2020 en nuevos casos. Como hemos hecho una agregación temporal, transformando esto en una variable simbólica de intervalo, vamos a tomar el valor máximo en cada uno de esos países y así sucesivamente. ¿Sí? Acá se hace la presentación de esa descripción simbólica en relación a estos tres países. Con el propósito de poder realizar las comparaciones entre estos tres países, se presentan, ¿sí?, los gráficos correspondientes a través de una herramienta que tiene el software SODAS que se llama SumStar, ¿sí? Solo para las variables correspondientes a cada uno, que son las figuras que vamos a seguir mirando más adelante. Bien. Esta visualización del objeto simbólico se hace mediante este gráfico porque esta representación está basada en los diagramas de Kvyat, donde cada eje va a ir representando una variable. En el mismo gráfico uno puede hacer la representación de las variables categóricas, de las variables de intervalo, las variables con pesos, las taxonomías, sin que el gráfico se sobrecargue. Por eso es muy importante esta visualización que se hace con SODAS. Hay dos tipos de representaciones posibles que se pueden hacer, son en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, que nos van a mostrar diferentes niveles de detalle. Esto es lo bueno, lo positivo también de trabajar con el análisis simbólico de datos, que es también, aparte de lo que habíamos dicho, tener en cuenta la variabilidad inherente, poder visualizar diferentes niveles de detalle, ¿sí? Lo cual es muy importante. La representación en 2D me va a permitir una impresión que sea más global del objeto, mientras que la representación en 3D nos da una información más detallada. Bien. Lo que hay que tener en cuenta también es que en 2D los ejes están unidos por una línea que conecta los valores más frecuentes que tiene cada una de esas variables. Si hubiera un empate de valor más frecuente en varias modalidades, la línea me va a unir las dos. Cuando existe una variable intervalo, la línea se une en los límites mínimo y máximo y el área entera se rellena. Bien, entonces esto es muy importante de poderlo decir para que se pueda entender qué es lo que se ve en esas visualizaciones de gráficos, ¿sí? Posteriormente de las visualizaciones de cada uno de estos países se muestra una superposición de los objetos simbólicos en un solo gráfico donde se muestran los tres. Bien, por razones de tiempo no nos vamos a explayar mucho en la explicación de la visualización simbólica
de cada uno de estos países que hemos seleccionado, lo que vamos a hacer es hacer la superposición de los sumestar, que es mucho más rico a la hora de entender la cuestión de este trabajo, ¿sí? La finalidad de este trabajo. Lo que sí vamos a decir es que estamos considerando en todos estos sumestar, en estas visualizaciones, las variables relativas a efectos de que pueda ser posible realizar las comparaciones, ¿sí? Por eso es que estamos trabajando con tasas o porcentajes, ¿sí? De esta manera poder tenerlas relativizadas al total poblacional. La superposición de los objetos de Estados Unidos, de Argentina y Chile, podemos ver que se pueden obtener otro tipo de conclusiones, donde, por ejemplo, la población de mayor riesgo, población de 65 más años, es la norteamericana. O sea, hay un mayor porcentaje de población de riesgo en Estados Unidos que lo que hay en Chile o en Argentina. Eso para hacer como un pequeño comentario. Por ejemplo, la prevalencia de diabetes también es mayor en lo que sería el territorio de los Estados Unidos, seguido por Chile y por último estamos nosotros en un porcentaje bastante menor, ¿sí? Estamos entre un 10,8 de Estados Unidos, 8,5 de Chile y un 5,5 de Argentina. Bien, o sea, yo de esta manera puedo, cuando hago la superposición de los objetos simbólicos, puedo analizar los comportamientos, ¿sí? De cada uno de estos países en relación a la pandemia del coronavirus y la visualización es mucho más rápida, más efectiva, ¿sí? Y el nivel de detalle es bastante importante en este tipo de situaciones. Bien, posteriormente a esta visualización de estos objetos simbólicos se ha realizado una clasificación no supervisada utilizando el método de clustering dinámico proporcionado por el software SODAS. Este método lo que hace es determinar iterativamente una serie de particiones que se mejoran en cada paso de acuerdo a un criterio de agrupamiento. El algoritmo está basado en, por un lado, prototipos para la representación de los clústeres y por otro lado, funciones de proximidad para poder asignar los elementos, que serían los objetos simbólicos, a los clústeres en cada una de estas etapas iterativas. El criterio de agrupamiento a optimizar se va a basar en la suma, ¿sí?, de las proximidades entre objetos y en el prototipo de los clústeres. Luego, ¿qué es lo que se va a hacer? Ese problema de optimización es encontrar una partición y su respectiva representación en prototipos que vayan minimizando el criterio de adecuación, ¿sí?, entre la partición y la representación. Esto es un poco más profundo de trabajar, pero es solo para que se pueda entender qué es lo que se hace en el procedimiento de clasificación. En definitiva, el propósito de este método que aplicamos es la minimización de la inercia dentro de las clases y luego la maximización de la inercia entre clases de la partición. Este método de clustering dinámico ha sido programado en el módulo SCLAST del software SODAS. Se aplica este módulo a la tabla simbólica y trabajando con la distancia de Hausdorff. La salida de este módulo nos brinda una descripción de las clases a través de sus prototipos, la relación con las variables y la extensión de las clases, es decir, los países que van a conformar dichas clases. Existen tres tipos de indicadores del número de clases que producen el mejor agrupamiento: el índice de Kalinsky y Harabás, C-index y el índice gamma. Si nosotros nos fijamos en el agrupamiento y en función de los indicadores, el agrupamiento óptimo, ¿sí?, se da cuando estamos considerando tres grupos, ¿sí?, es decir, donde se produce, en el caso del C-index, ¿sí?, el menor de los valores, en el caso del gamma el valor mayor y en el caso del CH también el valor más alto, digamos.
Bien, en este cuadro lo que se muestra son las medidas de calidad y contribución de las variables. Vamos a hacer hincapié en W sub J sobre W es la contribución con la partición y T sub J sobre T es la contribución con el total de la inercia. La calidad es un indicador del poder de discriminación de la variable para su clasificación. Entonces, como se observa en esta tabla, los mejores índices de calidad son los correspondientes a las variables que representan el total de casos y el total de muertes por COVID-19. A su vez, estas variables son las que más van a contribuir a la inercia explicada, lo que se reafirma en la descripción que se hace de los grupos. Vamos a ver que posteriormente el grupo 1 está constituido solo por Estados Unidos, el segundo grupo está constituido por Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, México, Panamá y Perú, y el tercer grupo se conforma con el resto de los países de América. ¿Sí? Tengamos en cuenta, volvemos a hacer hincapié en esto, que esto está cerrado al 4 de junio de 2020. Como el comportamiento de la pandemia es tan dinámico, entonces también, si ahora hiciéramos el análisis correspondiente, a lo mejor estos grupos van a ir cambiando seguramente. Bien, pero hasta la fecha de cierre, el comportamiento de estos grupos estaba dado de la forma en la cual nosotros lo estamos mostrando. Bueno, finalmente acá lo que mostramos nosotros es, a partir de la clasificación realizada, la descripción simbólica de los prototipos que van a corresponder a las tres clases, ¿sí? Recordemos que el primer grupo estaba conformado solamente por Estados Unidos, que es el que corresponde al prototipo 1 de 3. El segundo grupo estaba conformado por Brasil, por Canadá, Chile, Ecuador, México, Panamá y Perú, prototipo 2. Y el tercero es el que engloba a los países restantes, ¿sí? Entonces acá vemos que la agrupación que habíamos dicho que era la mejor, la más óptima, era la que lo hacía en tres grupos. Vemos las características que se presentan en cada uno de estos grupos que están bien diferenciados. Está el total de casos, los nuevos casos, el total de muertes, ¿bien? La prevalencia de la diabetes, la población de 65 o más años y así sucesivamente y podemos ver cómo se ha hecho esta clasificación en tres clústeres, ¿sí? A partir de este módulo de trabajo de clúster simbólico que tiene incorporado el software SODAS. Bueno, para ir cerrando en las conclusiones a las cuales vamos a llegar con este trabajo presentado, tenemos la posibilidad de realizar agregaciones temporales. ¿Sí? El análisis de datos simbólicos nos permite poder generar estas agregaciones temporales a partir de las variables clásicas, ¿sí? Lo que a su vez nos permite hacer una visualización de la evolución de los nuevos casos y las nuevas muertes por COVID-19. Estas agregaciones temporales lo que van a posibilitar, ¿sí? Es lo que habíamos dicho al comienzo, poder tener en cuenta las variabilidades inherentes que en el análisis clásico de datos no se tienen en cuenta. ¿Qué implica no tener en cuenta las variabilidades inherentes? Implica pérdida de información, perder información que es valiosa y detallada. Por lo cual, a partir de esto que estamos exponiendo, nosotros consideramos que el análisis simbólico de datos es una potente herramienta para hacer una descripción y un análisis de los datos que se han generado a partir de esta pandemia de COVID-19, porque nos permiten tener un panorama mucho más entendible, ¿sí? Y mucho más actual. ¿Por qué? Porque a partir de poder hacer agregaciones temporales, yo puedo tener en cuenta los cambios que se van generando en tiempo real. ¿Sí? Y como esta situación es tan dinámica en todos los países, es muy importante poder tener en cuenta todos estos cambios en tiempo real. ¿Sí? Bueno, me gustaría que si tienen alguna duda o algunas consultas nos las hagan llegar. Espero que haber sido claro en este trabajo y bueno, estamos en contacto para todo lo que necesiten o lo que surja a partir de esta presentación. Muchísimas gracias.